Vamos pues a prepararnos para la palabra, un mensaje de esperanza, el mensaje de Navidad, y vamos de nuevo al texto que nos preside en esta serie. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Buenos días, hermanos. Quisiera, antes de nada, dar las gracias al grupo de alabanza por esta atmósfera de esperanza y de gozo en que nos han envuelto, muy adecuado para el mensaje de hoy. Yo también he traído una canción que espero que Jacob pueda poner, que básicamente es un texto bíblico que vamos a leer luego, juntamente con el que ha leído Ricard. Desarrollaremos el tema de hoy. ¿Puedes ponerlo, Jacob? El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Quienes vivían en sombra de muerte ha resplandecido una luz, porque un niño nos es nacido, del cielo nos ha llegado un hijo, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 la, la 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 la. Somos nosotros el pueblo necesitado de ti. Venimos sedientos de largos inviernos, sin ti no podemos seguir. Ven a nacer hoy en mí, niño que haces vivir, pues eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz.
tu reino jamás tendrá fin, y tu reino jamás tendrá fin, y tu reino jamás tendrá fin, pues eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 la, la 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 la, príncipe de paz. La 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 la, la 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 la, príncipe de paz. Gracias. Cada año la Navidad comercial comienza antes, ¿verdad? Cada año se encienden las luces antes. Decía una persona que sigo a través de Twitter, que es católico practicante, dice, encienden las luces antes incluso que empiece el Adviento. Porque tantas ganas de vender, ¿verdad? Y cada vez empiezan antes las campañas publicitarias. No terminamos de despedir el Halloween o el Black Friday, ¿verdad? Y ya nos empujan a gastar más por Navidad. Ahora hay incluso competiciones en toda España a ver qué población pone el árbol más grande. Y muchas veces no es ni un árbol, a veces una estructura metálica con luces que simboliza un árbol, ¿verdad? A mí el hecho de que intenten con una estructura metálica representar un árbol ya me hace pensar en una Navidad de decorado, de plástico, artificial, que pretende alumbrar la oscuridad en la que vivimos con luces artificiales. Los cristianos no estamos libres de acabar celebrando una Navidad vacía de significado. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en capítulo 1, dice: «Siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, animaros recordándoos estas cosas». La canción que hemos escuchado nos habla de un pueblo que andaba en oscuridad, y luego en la segunda estrofa dice, ese pueblo que anda en oscuridad somos nosotros los que andamos sedientos de esperanza, somos nosotros los que andamos con muchos inviernos encima, o algo así dice, ¿verdad? Nosotros necesitamos recordar la primera Navidad y su mensaje, aunque ya la sepamos, para refrescar nuestra memoria y animarnos de nuevo recordando estas cosas, para no caer ni en el consumismo del mundo que nos rodea, ni tampoco en un espíritu apático en el que podemos caer como reacción a esa Navidad comercial, ¿no? No quiero entrar a esa Navidad comercial, ya estoy cansado de tanta Navidad, ¿verdad? Pues para no caer ni en un extremo ni en otro, es bueno que recordemos, como nos dice Pedro, lo dice en cuanto al mensaje general de la palabra, pero hoy lo aplicamos en cuanto a la Navidad. Aunque lo sepamos, necesitamos recordarlo una vez más para animarnos. En las últimas 2 semanas hemos recordado el mensaje de gozo y de paz que nos trajeron los ángeles, a los pastores en la primera Navidad, y hoy vamos a recordar el mensaje de esperanza
de la Navidad. Hoy nos animaremos unos a otros, ya lo hemos hecho mediante el tiempo de alabanza, mediante las lecturas que hemos compartido, mediante la canción que os he compartido, y ahora lo podemos hacer recordando el mensaje de esperanza de la Navidad. Un mensaje que no empezó en la primera Navidad, sino que ya había empezado muchos siglos antes. Dios había prometido muchos siglos antes de la primera Navidad, por medio de su profeta, había prometido enviar a un niño que sería luz para las naciones, y siglos después, solo unas muy pocas personas, en el tiempo de Jesús, en el tiempo que Jesús nació, solo unas pocas personas seguían compartiendo esta esperanza en esa promesa. Y a esas pocas personas Dios les concedió la posibilidad de vivir el cumplimiento de esa promesa. Os animo a que abráis vuestras Biblias en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, que es ni más ni menos el texto que antes hemos escuchado en la canción. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Dice lo siguiente: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en esas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca y has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla, y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. En el tiempo en el que el profeta escribió estas palabras, el pueblo de Israel vivía en oscuridad porque habían dado la espalda a Dios. Le habían abandonado por seguir los mismos ídolos que los pueblos que tenían alrededor. Recordemos que un ídolo es algo o alguien en quien ponemos nuestra esperanza en lugar de poner nuestra esperanza en el Señor Jesús. Tim Keller dice lo siguiente acerca de los ídolos: si algo se vuelve más fundamental que Dios para tu felicidad, para tu sentido de vida e identidad, eso es un ídolo. Así pues, el pueblo de Israel vivía en oscuridad que se manifestaba en su corrupción moral y ética y espiritual. Y nosotros, como hoy hablamos acerca de la esperanza, podemos también identificar esa oscuridad como la desesperanza de vivir de espaldas a Dios, intentando sustituir a Dios por otras cosas que son solo vanidad. En medio de esta oscuridad, Dios promete, por medio de su profeta, prometió poner fin a esa oscuridad y anunció el resplandor de una gran luz. Esa gran luz transformaría la tristeza en gozo y la guerra en paz. Fijaos, las figuras que ha ido relatando el profeta muestran eso: tristeza por gozo y guerra transformado en paz, por medio de esa gran luz que iluminaría la oscuridad en la que estaba el pueblo. Esa gran luz nos vendría por medio de un niño que nacería, un niño que nos sería concedido por Dios, como un regalo para la humanidad que vivía en la oscuridad. Hace 2 semanas, cuando Ricard nos hablaba del mensaje de gozo y nos hablaba de los regalos, nos hablaba de la Navidad, es el regalo que Dios nos hace por medio de un niño que iba a nacer. Ese niño sería llamado
Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esa promesa se hace a Israel en este texto, pero en Isaías 42:6 se nos dice que esa misma promesa también es para todas las naciones, porque ese niño sería luz para las naciones. Con ello el profeta anuncia que ese niño establecerá un gobierno sabio, justo, pacífico, a escala mundial y además eterno. En definitiva, sería un gobierno humano, porque sería por medio de un niño, pero a la vez divino, porque ese niño se le define también con el nombre de Dios fuerte. De igual forma, nosotros tenemos la promesa de que el Señor un día regresará. Ya no regresará como un indefenso bebé, como también cantamos estas fechas, sino que regresará con poder y gloria. Entonces, cuando regrese, Cristo restaurará todas las cosas y cumplirá de forma completa esta profecía de Isaías que hemos leído. En su primera venida, Jesús vino como el niño prometido y demostró ser consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Ya entonces fue luz para su pueblo, pero también fue luz para las naciones. ¿Cuántos gentiles le conocieron y pudieron sanar sus enfermedades de seres queridos o le reconocieron como su Salvador? Y posteriormente por medio de los apóstoles, ¿verdad? Jesús acercó el reino de Dios a la tierra, un reino que él mismo definió en su tiempo como una semilla de mostaza o como un puñado de levadura, es decir, con una apariencia insignificante, una apariencia ínfimamente pequeña, pero con un gran poder transformador a su alrededor. No obstante, él mismo anunció que el establecimiento completo de su reino sería cuando él regresara. Entonces establecerá un reino completo a nivel mundial, eterno, de justicia completa y de paz absolutos, donde toda lágrima será enjugada y el sufrimiento desaparecerá. La promesa que hemos leído de Isaías, que Isaías había profetizado del nacimiento de un niño que nos sería concedido, fue hecha 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. Es decir, más de 700 años pasaron desde que Isaías profetizó el texto que hemos leído hasta cuando viene su cumplimiento, que es cuando Ricard lo ha leído. Además, los 400 años antes fueron 400 años de silencio absoluto por parte de Dios. Desde que muere el último profeta en el Antiguo Testamento, Malaquías, hasta que leemos el relato de Lucas capítulo 1 y 2, pasan 400 años en los que Dios no manda ningún profeta, ninguna visión, ningún ángel. Dios no dice nada, Dios no da señales de que vaya a cumplir su promesa. Es mucho tiempo para que muchas personas olviden la promesa del profeta y vivan su vida al margen de ella. Durante esos siglos Israel había perdido su independencia como nación y había pasado de mano en mano de un conquistador a otro. Primero Babilonia, después Persia, luego Grecia y finalmente Roma. Como podéis imaginar, cuando un conquistador te conquista, no lo hace por gusto, lo hace porque quiere tus recursos naturales, quiere esclavizarte, quiere que trabajes para él, quiere que ganes sus guerras o las luches, que pagues sus impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, todo Israel pasa a ser esclavo de un pueblo invasor. Las clases dominantes del pueblo cada vez estaban adquiriendo un estilo de vida más pagano. El sumo sacerdote ya no formaba parte de la tribu sacerdotal, sino que era un cargo subastado por los romanos. Y además eran gobernados por un rey usurpador, extranjero y además sanguinario como Herodes. Todo esto eran circunstancias históricas que no invitaban para nada a la esperanza, sino que más bien invitaban a perder la esperanza de que algún día la promesa que aquel profeta había profetizado se iba a cumplir. Casi nadie conservaba la esperanza de que aquel niño iba a nacer. Cuando los pastores regresan de ver al niño, lo hemos leído antes, contaron todo lo que habían visto.
pero los que oyeron su testimonio dice que se asombraron. Por tanto, los que oyeron el testimonio de los pastores no esperaban para nada la venida del niño Jesús. El Evangelio de Mateo nos relata la visita de los magos a Jerusalén. Por medio de la estrella los había guiado. Iban a Jerusalén buscando al niño, y dice el texto de Mateo que los sacerdotes y los maestros de la ley les pilla completamente por sorpresa, igual que a Herodes y a una buena parte de la ciudad de Jerusalén. El texto dice que se turbaron cuando oyeron la noticia, se desorientaron, o incluso también podemos decir estaban desconcertados. Y además podríamos decir que a Herodes muy a gusto no le vino la noticia. Así que una gran masa de gente había olvidado la esperanza, pensaba que no se iba a cumplir, o incluso había construido su vida de tal forma que casi prefería que ni se cumpliera esa profecía. Sin embargo, algunos pocos sí que conservaron la esperanza. A medida que el Evangelio de Lucas va narrando los sucesos que tuvieron lugar la primera Navidad, los textos que van antes de lo que ha leído Ricard y lo que va después, Lucas nos muestra testimonios de personas que sí conservaron la esperanza, que algún día las promesas de Dios acerca de aquel niño que iban a nacer, esas promesas se iban a cumplir. Fueron, podríamos decir, como pequeñas luces de esperanza en medio de una oscuridad de desilusión, de desánimo, de desesperanza. Fueron personas, conforme iré relatando, veréis que cumplen muy bien las definiciones que ha dado Eva acerca de la esperanza. En primer lugar, encontramos el matrimonio de Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista y familiares de la familia de Jesús. Era una familia sacerdotal que servían en el templo cuando les correspondía, y además el texto bíblico los define como rectos e intachables delante de Dios, obedeciendo al Señor. Si obedecían al Señor significaba que le eran fieles, que tenían fe en Él, y como antes nos ha relatado Eva por medio de la frase de Calvino, conservaban también la esperanza. María, la madre de Jesús, quedó embarazada de Jesús por medio del Espíritu Santo cuando aún no estaba casada con su prometido José. Eso iba a traerle problemas en su entorno social. Una mujer embarazada cuando todo el mundo sabía que no estaba casada, solamente prometida. Nosotros hoy leemos el texto bíblico que había así quedado embarazada por medio del poder del Espíritu Santo, pero obviamente su entorno social no conocía esa realidad. Aún el mismo José, su prometido, tuvo que ser avisado por medio del ángel. María, en medio de esa situación, se sometió a la voluntad de Dios y se definió a sí misma como su sierva. Tanto Zacarías como María expresaron en sus cantos su gozo y esperanza por la llegada del Salvador y el cumplimiento de las promesas que Dios hizo por medio del profeta. Los pastores, hemos leído el texto anteriormente, al recibir el mensaje de los ángeles, corrieron a ver al niño y contaron a la gente de alrededor lo que los ángeles dijeron acerca del niño. Así que compartieron el mensaje de esperanza que recibieron de parte de los ángeles. Posteriormente, cuando el niño nace, unos días después, es llevado al templo para ser presentado. Los padres de Jesús, al llevarlo al templo, se encontraron dos personajes que a mí, por ejemplo, siempre me han llamado mucho la atención. Eran dos personas que conservaban la esperanza de la llegada del Mesías. Uno de ellos era Simeón, era un hombre justo que aguardaba con esperanza la redención de Israel. Son palabras textuales del texto bíblico. Y fue al templo el día que Jesús fue llevado para ser presentado, y al ver al niño lo bendijo y testificó que ese niño sería la luz que ilumina a las naciones. Es decir, aquel niño era el cumplimiento de aquella profecía hecha más de 700 años antes. Por tanto, reconoció que ese niño, como os digo antes, era el cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Y Ana, la profetisa,
Tenía 84 años de edad y nunca salía del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios. Y el mismo día que presentaron al niño, dice que comenzó a hablar del niño a los que esperaban la redención de Israel. Es decir, que no solo eran estas personas que Lucas nos menciona por nombre, sino que había un remanente fiel que seguía esperando el cumplimiento de la profecía que Dios había hecho. Así que estas dos personas mayores aguardaron con mucha paciencia la esperanza de ver al Salvador, y cuando lo vieron testificaron para avivar, para refrescar, para animar la esperanza de la gente de su entorno que todavía conservaba la esperanza del cumplimiento de la venida de aquel niño. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Conservamos la esperanza de la segunda venida del Señor como ellos esperaron la primera venida? ¿Conservamos la esperanza de que el Señor va a cumplir en nosotros las promesas que nos ha hecho y que hemos leído en distintos momentos en el culto de hoy? La promesa de la segunda venida de Cristo también fue hecha hace muchos siglos. Y esta larga espera puede desanimarnos. Pero el cumplimiento de la promesa de Dios en la primera venida es garantía de que Dios volverá a cumplir su promesa en el momento oportuno. La primera Navidad nos ayuda a recordar y a estar seguros de que el Señor cumplirá las promesas que también nos ha hecho a nosotros. Las personas que esperaron fielmente el cumplimiento de la promesa de la primera Navidad son ejemplo de fidelidad para nosotros. Su esperanza fue recompensada por Dios al ver el cumplimiento de la promesa de la primera Navidad. No solamente vieron el cumplimiento de la promesa, sino que Dios les dio el privilegio de formar parte activa en la primera Navidad. Ellos conservaron la esperanza, la mantuvieron viva y Dios les recompensa con el premio de vivirla, de verla, de formar parte de la primera Navidad. Zacarías y Elizabeth fueron los padres de Juan el Bautista, a pesar de su avanzada edad y de su esterilidad. Juan el Bautista sería el precursor, el que allanaría el camino, el que levantaría, por decirlo así, el espíritu de la gente para que esperaran al Salvador. María fue la madre de Jesús. Fijaos qué gran privilegio, ¿verdad? En los primeros capítulos, Lucas nos dice varias veces la frase: María guardaba estas cosas en su corazón. Gracias a ello, Lucas pudo escribir esa primera parte del Evangelio. Pero también nos hace pensar lo impactante que tuvo que ser para María ser la madre de Jesús, la madre del Salvador. Impactante en cuanto al gozo, en cuanto a lo positivo, pero también en cuanto al sufrimiento que debería de vivir. Los pastores fueron los agentes que comunicaron las buenas noticias a un pueblo despistado que se había olvidado de la promesa de Dios. Vieron a los ángeles, escucharon el canto celestial, vieron al Salvador con sus propios ojos y ese gozo que ellos experimentaron lo pudieron compartir. Simeón recibió la promesa de parte del Espíritu Santo que no moriría sin antes ver a Cristo. Y él vio esa promesa cumplida y pudo morir en paz. Y Ana, la profetisa, después de muchos años viuda, buscando en el templo cada día al Salvador, finalmente vio su esperanza cumplida y su gozo se contagió a todos aquellos que también esperaban la redención de Israel. De igual forma que ellos, si nos mantenemos firmes en la esperanza que no defrauda, algo que habéis leído vosotros también, recibiremos en su momento una herencia incorruptible que no se marchitará. El día 7 de enero se apagarán las luces y empezará la cuesta de enero. Dicen que no sé si el siguiente lunes o 2 lunes después le llaman el Blue Monday, me parece. Creo que está definido como el día más triste del año. Se ha acabado la fiesta, se han apagado las luces, empieza la cuesta de enero, empezamos a incumplir los compromisos hechos el primer día de enero y encima lunes. Se nos junta todo, ¿verdad? Pero nosotros, aunque también tenemos todos esos factores a nuestro alrededor, tenemos una esperanza viva que nos ayuda a mantenernos firmes para recibir la herencia final.
una herencia que no caduca, que no se acaba, que no se oscurece, sino que brilla y es permanente hasta el día de su cumplimiento. Recordemos, la primera Navidad, después de 700 años de su promesa, se cumplió. Pues la herencia nosotros la recibiremos en su momento, cuando el Señor lo considere oportuno, pero fielmente la va a cumplir. Antes os había dicho que Dios había prometido por medio de su profeta enviar a un niño que sería luz para las naciones. Siglos después, unas pocas personas seguían conservando la esperanza de esa promesa. Dios les concedió a las pocas personas que sí la conservaban vivir el cumplimiento de esa promesa. Dios también nos ha comprometido que el Señor regresará. Y aunque han pasado muchos siglos, el Señor cumplirá su promesa como en la primera Navidad. Dios también nos ha concedido, a aquellos que conservemos la esperanza en esa promesa, nos ha concedido el privilegio de vivir su cumplimiento. Y a partir de aquí, hermanos, os hago la pregunta: ¿cómo viviremos esta Navidad? Hay hermanos que prefieren no celebrarla, y de hecho hay mucho debate en cuanto a esto, ¿verdad? Yo os hago la pregunta: ¿imagináis que todos los cristianos del mundo dejáramos de celebrar la Navidad? ¿Pensáis que el mundo apartaría la Navidad comercial? ¿Que apagaría las luces? ¿Que dejarían de consumir? Ellos seguirían a su aire, y encima la luz de la Iglesia se apagaría durante estos días. Otros hermanos quizás la celebran, pero completamente mimetizados por el mundo, arrastrados por el consumismo, por la Navidad comercial, dejando de lado la esperanza de la Navidad, como aquellas personas que en la primera Navidad habían olvidado la esperanza de que aquel niño iba a venir, la habían olvidado, o a lo mejor incluso habían construido sus vidas de espaldas a él, de manera que incluso aquel niño les incomodaba. O incluso también dentro de esta segunda opción estaba la opción de una Navidad más, la llenamos con rituales evangélicos. Nosotros también tenemos nuestro ritual, ¿verdad? Nuestro árbol, nuestro coro, nuestra comida, ¿verdad? Y podemos vivir esa Navidad con todos esos rituales como lo vive el resto del mundo. No se notará la diferencia, pero nuestro corazón estará vacío de esperanza y habrá perdido el gozo, ¿verdad? Tenemos ese riesgo, y por eso es bueno que recordemos una vez más el mensaje de la Navidad, el gozo, la esperanza, la paz, y la semana que viene la salvación que se nos regala por medio de la Navidad. Yo os comparto un tuit de un hermano predicador, compartió en Twitter. Decía: celebra la Navidad cristiana, pon luces en tus ventanas, decora tu casa, sonríe, disfruta con los tuyos. Y esta frase yo la recalco: disfruta con los tuyos, comparte el gozo y la esperanza, canta villancicos, envía tarjetas y correos, haz regalos, felicita, brilla. La fe, y yo digo, añado entre paréntesis, la esperanza, llena de alegría y es contagiosa. Y os animo, hermanos, en esta Navidad a disfrutarla, a gozarnos, compartir con los que tenemos cerca, pero llenando la Navidad del gozo, de la esperanza, de la paz y de la salvación que nos regaló el Señor Jesús con su nacimiento. Que el Señor nos ayude. Amén.